Damos gracias a Dios, hermanos, porque una vez más el Señor nos permite reunirnos para rendirle culto, para rendirle la adoración y la alabanza que Él se merece. Vamos a leer el Evangelio con reverencia. En esta ocasión, el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, los versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Esta es palabra de Dios. Vamos a meditar en esta ocasión y usaré como título para la reflexión esa frase con la cual Jesús empieza a darles respuesta a los discípulos que le preguntaron: Mirad que nadie os engañe. Este capítulo 13 del Evangelio de San Marcos es un capítulo diferente dentro de este Evangelio. Es diferente porque Jesús sale de las enseñanzas, sale de los milagros. Ahora este texto, este capítulo está escrito en un lenguaje apocalíptico. Predice la destrucción del templo y la enseñanza de Jesús es sobre eventos finales. El templo es un símbolo importante, un ícono dentro del sistema religioso judío. Y en este pasaje es confrontado a la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas han de cumplirse? Esa es la pregunta que le hace aparte este grupo de discípulos. Y Jesús dice: aún no será el fin, y del día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Este texto, mis hermanos, en el capítulo 13 también antecede a la narrativa que va a empezar inmediatamente después sobre la pasión y resurrección de Jesús. Este es un mensaje muy importante para los cristianos de todos los tiempos. En los versículos del 1 al 4, nosotros podemos ver ese momento en que ellos, saliendo del templo, se quedan un momento ubicados en el Monte de los Olivos, un lugar perfecto en el que ellos descansan posiblemente del camino, pero donde ellos pueden tener una vista perfecta del templo. El caso es que esta es la última visita que Jesús realiza al templo. Y también en este momento culmina toda esa controversia que se ha dado entre él y los religiosos judíos. Las palabras últimas de Jesús, la enseñanza en el templo, podríamos decir que es la última enseñanza que Jesús dio en el capítulo 12. Ahora el tema es diferente. Y Jesús, al salir del templo, prácticamente está marcando la ruptura con los religiosos. Aquí en ese lugar donde ellos están ubicados, admirando la majestuosidad del templo,
esa construcción maravillosa que está frente a sus ojos, Jesús abre los ojos también para ver el templo. Pero la mirada de los discípulos es una y la mirada de Jesús es otra. Ellos están admirando, como decía, la majestuosidad de la construcción física del templo. Cuando Jesús habla, está hablando no de ese templo, de esas piedras, de esos adornos, sino que está anunciando algo. Y fíjense que está anunciando la destrucción del templo que sucedió literalmente unos años después. Pero sin embargo, sus palabras tienen un sentido más allá de esa destrucción del edificio. Así que Jesús les está abriendo los ojos con una frase muy difícil de interpretar. ¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque ellos admiran y le comparten a Jesús su admiración. Mira qué piedras, mira qué edificios. Y Jesús responde de una manera categórica, indicando que esas piedras, esos edificios que conforman el templo, no son eternos, no son imperecederos, que pueden ser destruidos y que de hecho van a ser destruidos. Como sucedió de la misma manera con Jeremías, la destrucción del templo se anuncia a partir de una alabanza, de una alabanza al templo que es centrada en el templo, pero corrompida. La misma corrupción que existía alrededor del templo ante los ojos del profeta Jeremías, está percibiéndolo también el Señor Jesús. Y de ahora en adelante, este pueblo de Israel va a centrar su alabanza, su adoración, no en el edificio, no en el templo, sino en Cristo. Pero sin embargo, los discípulos no han abierto los ojos a la enseñanza que Jesús les traslada. Ellos todavía están preguntando cuándo será esto, el día y la hora, nadie lo sabe. Esta es una frase que se repite a partir de este momento. Pero Jesús en los versículos 5 al 8 les advierte con una frase que nosotros pusimos aquí como título y que es llamativa para aquel momento, pero también para nosotros. Mirad que nadie os engañe. No les puedo responder diciéndoles la fecha y la hora, pero mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Yo les digo que esta frase nos llama a discernir los desafíos y oportunidades en la vida de un discípulo. Aquellos discípulos influenciados por la religiosidad judía, influenciados por las cosas que ellos han memorizado desde pequeños, que no les permite abrir su mentalidad al mensaje de Jesús, es similar a los discípulos de hoy, que tenemos ante nosotros esos engañadores precisamente, intentando actuar con una autoridad casi mesiánica. Hoy en día, mis hermanos, los falsos mesías, los engañadores, no todos son religiosos. Hay políticos, hay maestros, hay motivadores personales, consejeros, etcétera. Pero también algunos religiosos que tienen una personalidad magnética y que atraen la mirada de la gente, de los creyentes, llevándolos a una fe sin cruz, mientras ellos se enriquecen. Por eso la frase, mirad que nadie os engañe, es pertinente para este tiempo. Jesús habla de engañadores y aconseja cuando, como lo hizo Moisés en Deuteronomio, cuando te incitare tu hermano
hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hijo, o la mujer de tu seno, o tu amigo. Cuando cualquiera de esas personas, y los engañadores actuales podríamos sumarlos a esta palabra, diciéndonos, vamos o sirvamos a dioses ajenos. Tal vez en este tiempo no nos van a llamar a adorar dioses ajenos, pero nos van a llevar a doctrinas erróneas, a doctrinas de hombres, a doctrinas equivocadas. Y la palabra en Deuteronomio es, no consentirás ni le daréis oído. La palabra del Evangelio es, nadie os engañe. Lamentablemente, el texto que tenemos en el calendario litúrgico hasta el versículo 8 no concluye la enseñanza. El pasaje y las enseñanzas acerca de los eventos finales que da el Señor es larga, abarca muchos más versículos, pero el calendario litúrgico nos dejó para hoy solamente estos ocho versículos. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje prioritariamente aquí es que no nos dejemos engañar. Tampoco nos asustemos acerca de desastres naturales, guerras, rumores de guerras y todas aquello que menciona el Señor en el versículo 8. Se levantará nación contra nación. En el 7, cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no nos turbemos, no nos dejemos engañar, porque todavía no es el fin. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que estos eventos, desastres naturales, guerras y rumores de guerras, son actualmente usados para anunciar desesperanza en los púlpitos que deberían estar anunciando esperanza. Aquella iglesia a la que se le escribe el Evangelio o que lee el Evangelio era una iglesia perseguida. La iglesia que escucha la predicación el día de hoy es una iglesia enferma, desanimada, en pobreza y desorientada por las distintas corrientes doctrinales. Marcos dice, principio de dolores serán estos. Nosotros, hermanos, debemos afirmar la fe. En este mensaje apocalíptico, nosotros sabemos que el Señor está anunciando eventos finales, de cuyo tiempo de ejecución o de cumplimiento nosotros no podemos saber la fecha, pero sí es un tiempo para poder afirmar la fe, no dejarnos engañar. Y coincidentemente el tiempo litúrgico que estamos culminando nos invita a esperar esa segunda venida. E iniciaremos el Adviento, mis hermanos, también con esa esperanza. El mensaje, como les decía, queda inconcluso. El texto sigue y concluye con la esperanza de la parucía, la consumación del plan de Dios para su pueblo. A ese tema vamos a llegar precisamente muy pronto, con el final del año litúrgico, celebrando a Cristo Rey y con el inicio de Adviento posteriormente. Termina un año litúrgico e iniciamos otro. Y continuamos, mis hermanos, mientras el Señor nos tenga como parte de esta iglesia visible, pero manteniendo siempre la esperanza firme en las promesas del Señor. Que Dios les bendiga.